Sí, muy Sí, bien. bárbaro. Bueno, vamos a dar apertura a la Mesa de Literatura Española. La que les habla es Jorgelina Ludueña, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y vamos a comenzar con Maximiliano Soler Vistué, de la UBA, cuyo trabajo se denomina Entre el didactismo y el placer de narrar, tensiones discursivas en el libro del caballero Cifar. Te doy la palabra, Maximiliano, cuando quieras comenzar. Perfecto. Bueno, buenos días a todos los que están allí en cuerpo, presentes en Mar del Plata, la suerte de estar paseando por ahí, y bueno, los que nos acompañan virtualmente también. Paso a compartir una pantalla, es muy breve, pero bueno, no deja de... va a ser útil para un momento de la exposición. ¿Se puede ver? ¿Me escuchan bien? Sí, acá se ve perfecto. Perfecto. Bueno, empiezo entonces la lectura del trabajo y en todo caso después me dirás eh, las preguntas las dejaremos al final, supongo. Empiezo la lectura entonces. En esta oportunidad nos centraremos en un texto fundacional de la literatura de lengua castellana, el libro del caballero Cifar, más específicamente en un aspecto concreto o específico del texto, el singular tratamiento de la materia ejemplar. La crítica especializada ya señaló con razón el carácter didáctico del CIFAR, del que indudablemente participa de manera decisiva el repertorio de ejemplos que distintos personajes relatan en las más diversas situaciones. Es un verdadero muestrario de formas narrativas breves en la Castilla de la primera mitad del siglo XIV. Ahora bien, la particularidad del CIFAR consiste en que estas piezas breves se insertan de múltiples maneras a lo largo del texto, generando distintos niveles narrativos y configurando de este modo una estructura narrativa muy compleja. Lo que nos va a interesar especialmente es que esta variedad de estrategias de inserción produce una tensión entre la finalidad propia del género ejemplar y la técnica compositiva de los casos concretos. Una tensión entre la argumentación de la que el relato participa y la lógica interna de su estructura narrativa. Esa tensión se pone de manifiesto en las inconsistencias entre la norma general y el caso particular que se trae a colación, entre un nivel abstracto de conceptualización de axiomas éticos y las vicisitudes concretas de cada uno de los personajes. En suma, entre la ley que el texto promueve y la excepción que se va desplegando narrativamente. Lo que nos va a interesar en este primer acercamiento a las transformaciones de la estructura ejemplar es una dinámica que podemos percibir en principio como una suerte de entropía discursiva, ¿no? Si nos atenemos a su finalidad estrictamente didáctica, ¿no? Esta dinámica se manifiesta fundamentalmente como una tendencia a la expansión narrativa, que es una de las tantas formas del amplificatio que se conoció en su contexto de producción. En efecto, por un lado, tal y como ha señalado Germán Orduna, y cito, la historia del caballero Cifar funcionaría como un gran ejemplo de los ideales expuestos en el prólogo, fin de la cita. Por otro lado, sin embargo, cabe preguntarse si esta desmesurada extensión del ejemplo, de toda la historia del Cifar, no atenta contra la eficacia de su propósito didáctico. Es cierto que en rigor la trama básica del Cifar tiene una conocida fuente en la historia de Plácidas Eustaquio, historia referida explícitamente en el prólogo, y que las Vita de Sanctorum, las vidas de santos, como la de Plácidas, circularon como muestra y modelo, exempla y exemplaria, para la emulación, para la imitación de determinadas conductas. Lo que se observa en el Cifar es una desmesurada expansión narrativa en la historia del Caballero de Dios, que efectivamente sirve de apólogo a la problemática que se plantea en el prólogo. Esta expansión lleva a un sobrepujamiento de la forma ejemplar, acompañada en el Cifar de una compleja estructura unitaria conformada por 4 secciones, como bien ha demostrado Marta Anadís, de muy distinta naturaleza. La historia del Caballero de Dios, Cifar, la campaña contra el conde Nazón, los castigos del rey de Mentón y los hechos de Roboán. Estas 4 secciones articulan a su vez 3 tramas argumentales: la historia de Cifar y Grima, la historia de sus hijos Garfín y Roboán, y la segunda dedicada a Rowan y su búsqueda personal. En este cuadro tienen un muy breve resumen de las secuencias básicas de la historia de Cifar, a la izquierda enumeradas de 1 a 10, y luego en bastardilla a la derecha se señalan las 3 tramas que acabo de enumerar. El punto 6 es el que vamos a trabajar específicamente en un momento. En cuanto al repertorio de relatos ejemplares, podríamos identificar en términos muy generales 3 manifestaciones de la materia ejemplar. Un primer tipo, del que hay innumerables casos en todo el texto, lo constituye la inserción convencional de relatos breves de carácter ejemplar,
a fin de ilustrar o moralizar una situación puntual en el plano de la historia que los incluye. Un segundo tipo guarda estrecha relación con el primero, ya que se trata de una complicación estructural de la estructura ejemplar tradicional. A la inserción de un relato breve, en la trama principal, sigue una nueva inserción de materia ejemplar dentro de ese primer relato, dando lugar así a la estructura de múltiple encuadre que la crítica ha denominado de cajas chinas o de muñecas rusas. Esta estructura multiplica los niveles narrativos y las voces enunciativas. El autor de Cifar ha puesto especial cuidado en que uno de estos relatos sea el umbral de todo el texto, el ejemplo del medio amigo que incluye a su vez el cuento del amigo entero. En efecto, más allá de que, como ya dijimos, la propia historia del Caballero de Dios pueda ser considerada un extenso ejemplo, este relato doble se incorpora en la situación inicial del texto previa a la partida del héroe para exponer los temas centrales que atraviesan la experiencia del héroe y de la lectura, la confianza y la prueba. La tensión dialéctica se manifiesta ya en la exposición de estos dos temas, en principio no tan armónicos como se quisiera, pero que el texto logra sintetizar narrativamente en la historia de Cifar. Dedicaremos especial atención a esta singular elaboración de una materia ejemplar, seguramente conocida por el público, que ensambla una materia narrativa extensa, también célebre. La historia del caballero Plácidas, el relato geográfico del sesgo caballesco que le sirve de base. El episodio en el que se da el reencuentro familiar y el mutuo reconocimiento de sus integrantes, es decir, la anagnórisis final en la que se reúnen las tramas narrativas hasta entonces dispersas. Esta es la tercera forma de incorporación o de inserción de materia ejemplar, en la que los marcos propios del ejemplo se diluyen en la trama narrativa principal y pasa a ser otra cosa, se inserta como episodio o peripecia parte de una trama argumental o narrativa mayor. En este episodio final, ¿no? Es sería aquí el episodio 7, el reencuentro final entre el 7 y el 10, el reencuentro final de toda la familia dispersa a lo largo de la historia, se funden ambas tradiciones discursivas y constituye asimismo el punto culminante de toda la historia de Cifar y Grima. Además, y esto es lo que nos interesa especialmente, se relabora aquí el relato tradicional a punto tal que lo ha integrado por completo a la trama principal. Vamos a tener que recordar brevemente el argumento, quizá no tan brevemente, el argumento básico de Cifar. Cifar y Grima, una pareja de esposos, han perdido a sus hijos, Garfín y Rowan, uno arrebotado por una leona y el otro extraviado en la ciudad. Luego Grima es secuestrada por unos marineros y Cifar, este es el punto más bajo de sus peripecias, queda solo y a pie. El Caballero de Dios logra revertir su desventura y luego de memorables hazañas caballerescas se une en nupcias con la princesa de Mentón y logra así convertirse en rey. Esta es la primera trama que está señalada allí en la columna de la derecha. Grima, protegida por la fuerza de la divinidad, logra llegar al reino de Mentón, donde funda un monasterio para fillosdalgos viandantes, es decir, para caballeros andantes, con el favor y la asistencia de la reina. ¿Sí? Aquí se da fin, o por lo menos se desarrolla la segunda trama narrativa, que es la historia de Grima. Hay en este punto un primer reconocimiento entre Cifar y Grima, pero que no se hace público. Cada uno de ellos mantiene individualmente el secreto. Garfín y Rowan habían sido rescatados de la desgracia por dos acaudalados burgueses que los envían al afamado reino de Mentón para ser armados caballeros, lo cual constituye nuestra tercera trama, que va a encontrar una unión con las otras dos al final, ¿no? A partir de la secuencia séptima. Al llegar a la ciudad no encuentran mejor lugar para hospedarse que el monasterio de Grima, quien reconoce a sus hijos a través del relato de sus primeros infortunios. Este encuentro se prolonga hasta, suponemos, altas horas de la noche, momento en que madre e hijos sucumben al sueño. Al día siguiente, un enviado de la reina encuentra a los tres yaciendo juntos bajo una manta de piel. La reina, y cito, muy demudada y muy triste, comunica su decepción al rey, quien envía un alguacil para confirmar el hecho escandaloso que, y cito, tenía la deshonra de su dueña. El rey de Mentón, según el título que Cifar ahora, del que ahora goza Cifar, manda traer delante a los tres, y cito, con gran saña, que como salido fuera de sentido, ordena quemar a Grima. Pero antes pregunta a los jóvenes caballeros qué los había traído a su reino. En respuesta,
Garfín relata brevemente la historia de sus vidas y del reencuentro con su madre, lo que alivia a Sifar, quien, como rey, perdona y absuelve a los tres. Despejadas las dudas sobre el adulterio de Grima, pende todavía sobre el reencuentro familiar el problemático matrimonio con la princesa de Mentón, en virtud del cual Sifar había logrado recuperar su estado, es decir, había vuelto a ser rey. Se inserta en este punto un episodio caballeresco, el enfrentamiento con un vasallo rebelde, seguido de un episodio fantástico, de las aventuras de un caballero atrevido y la señora del lago. Como ven, es muy altercada la trama, muy accidentada también en términos formales, porque se van incorporando secciones, además de las tramas paralelas que se van siguiendo. Esta interpolación provoca un desplazamiento de secuencias y un quiebre en el relato que se ha atribuido a un refundidor posterior. Esta digresión, que interrumpe abruptamente el momento culminante de todas las tramas que vienen a reunirse en este episodio, tiene un efecto muy concreto. Mantiene la tensión narrativa generada por el doble matrimonio del protagonista. Al diferir su resolución y entrelazar un episodio bélico, el contraste genera mayor expectativa respecto del conflicto ético de Sifar, que hasta entonces había aparecido en un segundo plano. Ese conflicto explica su silencio, es decir, el silencio de Sifar, luego del reconocimiento de su primera esposa, pero se diluye al recordar que el matrimonio de Sifar con la princesa de Mentón no se había consumado por casi 2 años. Faltando solo 8 días para culminar ese plazo, producto de una promesa, la reina muere milagrosamente, dice el texto, convenientemente, podríamos decir en términos narrativos, y Sifar decide revelar a sus súbditos su identidad y la de su familia. La reacción de los presentes es muy elocuente, y cito: todos los de la tierra fueron mucho espantados, que se maravillaron mucho de esto que el rey decía, y comenzaron a hablar entre sí y a murmurar. Luego del consejo favorable del conde más anciano y más poderoso de toda la tierra, Sifar, el rey de Mentón, logra finalmente reunirse con su familia. El primer y más inquietante núcleo, aquí termina el resumen, ¿no? El primer y más inquietante núcleo problemático lo constituye la reunión de la madre con sus hijos. Rosa Navarro Durán ha vinculado este episodio con el ejemplo 36 del libro del conde Lucanor, aduciendo a partir de varias coincidencias textuales que el autor de Sifar se habría basado en la obra de don Juan Manuel para la elaboración de algunos de estos pasajes. Nos detendremos en esta oportunidad en las interrelaciones e influencias entre estos textos. No nos detendremos, perdón, demasiado en estas relaciones, ¿no? Sí es relevante destacar que la crítica denomina genéricamente el ejemplo del incesto a este relato de don Juan Manuel, ya que tal y como ha señalado Guillermo Cerés a propósito de la versión manuelina, y cito, el supuesto incesto, aquí no consumado, también figura en multitud de ejemplarios. Fin de la cita. Y puede encontrarse incluso en la retórica de Aristóteles. En efecto, Frederick Tubac ha identificado y descrito en su Index Exemplorum diversos tipos de ejemplos dedicados a esta temática, al incesto, la mayoría de las cuales involucra a una madre con su hijo, aunque nunca con 2 hijos, como en el caso del Sifar. Los relatos involucran generalmente a mujeres de la burguesía más que a miembros de la nobleza. No suelen mencionarse sus nombres propios ni tampoco alcanzan ningún estado espiritual especial, y en ocasiones fallecen al final. Este tipo de relatos participa, como es evidente, de la difundida corriente misógina medieval y, dependiendo de la versión, podrían moralizar acerca de la naturaleza débil y pecaminosa de la mujer o también sobre el limitado alcance del perdón divino, ya que incluso estos personajes podían encontrar su redención al final de sus días. Como vemos, el tema del incesto, extendido en las más diversas culturas alrededor del globo, no ha sido leído en la Edad Media y ha encontrado múltiples causas en la forma del exemplo moralizado. Difícilmente el autor de Sifar desconociera esta prolífica tradición y relaborado este relato. Como vemos, la estructura básica y los cauces formales del ejemplo se ven desarticulados para encastrar un motivo básico tradicional y perfectamente reconocible, el del incesto, en un tópico diferente y acorde con el contexto inmediato de recepción y circulación, el de las reinas injustamente acusadas. Vamos a hablar sobre este punto hacia el final. Por otra parte, el incesto se ve desplazado de toda centralidad, ya que en todo momento lo que escandaliza al pueblo de Mentón, tanto como a su rey, es el monstruoso, aunque solo aparente, adulterio de Grima. Del mismo modo, el adulterio de Sifar al casarse con la princesa de Mentón constituye otro hecho escandaloso que se ve mitigado por el celibato de los cónyuges.
El hecho incestuoso solo se percibe elípticamente al reconocer el relato tradicional en la culminación y luego apenas persiste como ruido de fondo de la tradición. El adulterio de Cifar, real aunque en suspenso, y el de Grima, aparente pero monstruoso, parece poner en cuestión el modelo de la cortesía caballeresca y religiosa y el culto de las buenas costumbres que, según Gómez Redondo, constituyen las claves de cohesión del texto y el hilo conductor de las historias que se integran allí. El texto vacila en su resolución, que se alcanza solo en virtud del consejo de un sabio caballero y del acuerdo de la corte, elementos que autorizan el matrimonio y habilitan que el relato alcance un final feliz. Habría que hacer en este punto una mínima referencia histórica. El adulterio y el incesto fueron dos acuciantes problemas políticos para Sancho IV y María de Molina, reinas al momento de la primera composición del libro del Caballero Cifrado. En efecto, Sancho había concertado matrimonio con Guillermina de Moncada en abril de 1270. Este enlace nunca se consumó, pero tampoco fue disuelto por el papado al momento de contraer nupcias con María de Molina. En segundo lugar, y en referencia al incesto, ambos pretendientes eran parientes en tercer grado, y la dispensa papal que legitimase su unión nunca llegó en vida de los reyes. Las bulas de legitimación sí alcanzaron a sus descendientes y fueron promulgadas por Bonifacio VIII, precisamente el papa que promulga el jubileo en el prólogo de nuestro texto. La ilegitimidad de Sancho IV, su matrimonio con María de Molina y su linaje, fue un argumento político frecuentemente esgrimido por la nobleza levantisca en los múltiples embates contra la figura del rey, sea el propio Sancho, sea su hijo Fernando IV. En suma, las formas tardías y la reelaboración del relato ejemplar en Castilla manifiestan el surgimiento y la consolidación de un nuevo régimen de decibilidad. El relato ejemplar constituye un dispositivo retórico que incorpora el registro y la representación de lo profano, lo pagano, lo pecaminoso, lo fantástico y hasta lo abominable. El relato ejemplar se constituye así en una práctica discursiva que permite decirlo todo. Ahora bien, la expansión narrativa y la integración del motivo del incesto a la trama mayor del Cifar tienen otros efectos de sentido en el texto. Los marcos propios del ejemplo y su moralización restringían las posibles interpretaciones y establecían una vía de sentido relativamente estable. La desaparición de estos elementos formales implica la disolución de los parámetros de construcción de un sentido medianamente previsible. La tradición del motivo del incesto activa en el receptor una expectativa de lectura de la que el texto se aleja, sustituyendo una acción concreta por una especie de fantasma. Esta figuración fantasmática del incesto desempeña un papel narrativo, toda vez que siembra en el lector una sospecha al transferir ese motivo aún afuera del texto, tanto a la tradición como al contexto histórico. El incesto no se denuncia en el Cifar, apenas queda elípticamente sugerido en su modelo previo. Demasiado monstruoso como para ser representado, es sin embargo demasiado frecuente en la tradición como para dejarlo de lado y que no se active en la lectura. En la medida en que el modelo narrativo propio del relato ejemplar apunta a un desenlace que finalmente no tiene lugar, el incesto, el adulterio, el episodio no habilita moraleja o sentencia final alguna y en consecuencia el carácter didáctico, constitutivo del género, cede lugar a una finalidad eminentemente literaria. Desplazada la norma, la peripecia pasa a ocupar el centro de interés del relato. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maximiliano. Acá los presentes te aplauden. Muy interesante el recorrido que has hecho. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a dar comienzo a la ponencia de Agustina Chiosa. Ella es de la UBA. Y Agustina, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá presente. Buenísimo, buenos días. Su trabajo se titula Ideología y política en el Conde Lucanor, la expresión de la resistencia nobiliaria en la Castilla del siglo XIV. Te doy la palabra, cuando gustes puedes comenzar. Dale, gracias. El propósito de este trabajo es analizar algunos ejemplos del texto del Conde Lucanor y su vínculo con el contexto de la crisis del siglo XIV. Mi hipótesis consiste en que los relatos ejemplares del Conde Lucanor están atravesados por una línea ideológica señorial.
Esta última tiene como objetivo la producción de ideas y discursos que justifiquen la organización trifuncional tradicional de defensores, oradores y labradores. De esta manera, se busca la preservación de los privilegios que posee el estamento nobiliario, en el marco de la lucha de poder entre la nobleza y la monarquía por el gobierno del reino. Esta disputa se ve concretizada en el enfrentamiento entre don Juan Manuel y el rey Alfonso XI. En primer lugar, para abordar algunos de los valores que sostiene la ideología señorial, me centraré en los relatos ejemplares 3 y 1. El ejemplo tercero, en un primer nivel de sentido, ofrece consejos para alcanzar la salvación del alma. El conde Lucanor expresa su pedido a Patronio en estos términos. Abro cita. Ruego vos que según el estado que yo tengo, que cuidedes et me concederedes la manera mejor que entendiéredes porque pueda facer enmienda a Dios. En este fragmento aparece un concepto que se nos presenta como imprescindible para saber cuáles son las maneras en que cada hombre puede salvar el alma. Esto es el estamento en que nació. El texto, para remarcar su importancia, itera 3 veces en una misma página en torno a la importancia del rol social del hombre a la hora de determinar los modos de salvar el alma y mantener la honra. En el marco del relato, Patronio hace una introducción bastante extensa previa al apólogo, explicando el triple daño que podría provocarle un hombre a su alma, fama y cuerpo, la búsqueda de la salvación, dejando de lado su función en la sociedad. Explicando esas razones, hace referencia en el ejemplo primero. Esta es una de las pocas veces en las que un exemplum refiere a otro previo en el conde Lucanor, lo cual pone en evidencia el interés en relacionar y equiparar la situación planteada en el ejemplo tercero con los consejos dados en el primero por el privado al rey. En esta situación, el monarca plantea sus deseos de llevar una vida ascética apartado del mundo, frente a lo cual el consejero lo exhorta a abandonar esas ideas, dado que la renuncia de sus deberes regios para con su pueblo, abro cita, faría muy grande el servicio a Dios, cierro cita. Este consejo pone de relieve la disyuntiva entre una vida contemplativa y activa que aparece nuevamente en el ejemplo tercero con la historia del rey Richard que se gana el paraíso, no por llevar una vida aislada como el ermitaño, sino por luchar contra los moros. En boca del ermitaño se cuestiona el que el rey de Inglaterra se merezca la gloria en la vida celestial. Abro cita. Él conocía muy bien al rey e sabía que era hombre muy guerrero, e que había muertos, e robados, e desheredados muchas gentes, e siempre viera facer vida muy contraria de la suya. Cierro cita. Con el fin de refutarla más adelante, haciendo referencia a la lucha contra los moros. Ambos ejemplos apuntan a mostrar el carácter divino de la organización social. Los roles que cumple cada estamento fueron establecidos por Dios, por lo que la mejor forma de servirle es cumplir la función que nos otorgó a cada uno. Baldión Baruque, en su artículo Las tensiones sociales en Castilla en tiempos de don Juan Manuel, señala que la desigualdad de derechos y deberes de cada grupo de la sociedad estamental era concebida como un reflejo del orden celestial. En este sentido, las injusticias y las relaciones de dominación pasan a tener un motivo divino incuestionable. La Guerra Santa se presenta de esta manera como el deber para con Dios que cumple el estamento defensor, una excelente forma de justificar su rol social y los privilegios que ello conlleva. De esta forma, la ideología señorial legitima la apropiación de la riqueza producida por los campesinos y el ejercicio de la Guerra Santa para acrecentar el poder político y económico. Además, dentro de este entramado ideológico está implícito el hecho de que el resto de los estamentos también deben salvar su alma según su estado, cumpliendo el rol que Dios les asignó socialmente. En caso contrario, arderían en el infierno. Esto implica que el campesinado tiene que trabajar y sostener la pirámide social. Es su deber moral dejarse explotar por la clase dominante, dado que cualquier intento de transformación de la realidad sería visto como una herejía. En el conde Lucanor, las problemáticas del campesinado aparecen invisibilizadas. Sin embargo, lo que no se expresa implica también un mensaje, una huella que puede leerse en el texto.
Es esta misma ausencia la que nos habla del desprecio que don Juan Manuel tenía por este estamento y que plasma en su libro de los estados. El conde Lucanor se concentra mayormente en ilustrar distintos problemas que podría afrontar el estamento nobiliario, ya que uno de sus fines es enseñar a la nobleza los modos de comportamiento propios de la esfera pública y política. Esto se ve reflejado en los numerosos ejemplos que ilustran el ámbito cortesano y el manejo de las decisiones políticas. El ambiente de la corte aparece retratado reiteradas veces como un mundo de apariencias, de engaños y contraengaños, de secretos. Estos aspectos atraviesan tanto el apólogo como el marco y el contexto en el que se inserta el texto. Uno de los pocos rasgos que esboza la obra sobre la situación de diálogo entre Patronio y el conde Lucanor es el carácter de puridad de su encuentro y que aparece ya desde el primer ejemplo. No da detalles del lugar ni del momento de sus reuniones, pero sí de una situación de amenaza constante que se respira en el aire, en la que una información que llegue a oídos equivocados puede significar tu muerte, deshonra o derrota. En los marcos de los distintos ejemplos aparecen consejeros, vecinos, amigos, que ofrecen sus consejos al conde Lucanor sobre cómo obrar en tal conflicto político o las maneras de acrecentar su patrimonio y poderío. Sin embargo, siempre recurre al consejero en quien más confía, Patronio. Este hecho señala la hostilidad que impregna el mundo del conde Lucanor, rodeado de personajes que no sabe si son amigos o enemigos, teniendo que dilucidarlo para vencer a sus rivales y conseguir sus objetivos económicos y políticos. Esta escena del marco, que aparece con claridad en el ejemplo primero, se retoma en el mismo apólogo para mostrar cómo manejar las intrigas palaciegas que anidan en la corte del rey. El encadenamiento de mentiras para llegar a la verdad nos habla de cómo es la lucha de poder. Frente a un mundo engañoso e injusto, la única forma de sobrevivir y no ser eliminado es engañar, actuar con el triple de astucia que tu enemigo, anticiparse a sus actos, saber caracterizar e interpretar las circunstancias a la perfección para dar el paso indicado. Muchas de estas enseñanzas se ven en los ejemplos como el de las golondrinas y el lino, que muestra las consecuencias de adelantarse a una situación que puede perjudicarnos frente a los que actúan cuando ya es tarde. Abro cita. «Que no es cuerdo el que ve la cosa desde que es acaecida, mas es cuerdo el que por una señalería o por un movimiento cualquier entiende el daño que él puede venir e pone y consello porque él no acaezca». Por otro lado, el ejemplo 15 y el 19 ilustran el enfrentamiento con un enemigo poderoso y las consecuencias de un buen accionar y de uno nocivo. El ejemplo 15 señala la importancia de no arrebatarse en una batalla llevado por el miedo y de esperar el momento indicado para atacar, mientras que el 19 manifiesta las consecuencias devastadoras que puede tener una acción no bien meditada en la que se confía sin cuidado alguno en quien ya sabemos que es nuestro enemigo. Estos ejemplos revisten cierta importancia si tenemos en cuenta que esta obra fue escrita durante el enfrentamiento entre don Juan Manuel y el rey Alfonso XI. La sentencia del ejemplo de los cuervos y los búhos, abro cita, al que tu amigo suele ser, nunca quieras en le mucho creer, cierro cita, pareciera ser fruto del aprendizaje de una de las trampas en las que cayó don Juan Manuel engañado por el rey. Aceptar romper la alianza nobiliaria y dejar en manos del rey a su hija con la promesa de desposarla. Es en estos puntos donde vemos cómo texto y contexto se entrecruzan, cómo las intrigas palaciegas durante la época de Juan Manuel pueden recuperarse a partir de elementos presentes en los distintos relatos ejemplares. Las alianzas con el enemigo pueden hacerse, pero caracterizando con astucia cuáles son sus verdaderas intenciones y no creyéndose lo que aparece en el primer plano de sentido. El ejemplo quinto y el 26 nos previene de los engaños y de cómo reconocerlos, al mismo tiempo que nos transmite de forma implícita cómo aplicar eficazmente dichas herramientas en la lucha política. Nos da en el ejemplo 26 una clasificación de las mentiras, la sencilla, la doble y la treble, y es esta última la que es puesta en práctica en el ejemplo quinto de manera exitosa.
Esta es, abro cita, la verdad engañosa, la que él miente, él engaña diciendo verdad, cierro cita. En el apólogo, el raposo busca persuadir con argumentos muy bien razonados al cuervo, todos haciendo referencia a cualidades propias de la honra masculina y nobiliaria: la nobleza, la gentileza, la fuerza física, la ligereza en el movimiento. Pareciera ofrecernos un ejemplo de cómo engañar al rival con palabras cremosas y un uso adecuado del arte retórico. Las mentiras aparecen justificadas en algunos ejemplos al hacerse por fines supuestamente nobles y desinteresados. En el primer relato ejemplar, el privado lleva a cabo una puesta en escena para desmontar el engaño de los malos consejeros, mientras que en el ejemplo 21, el filósofo lo hace por el bien del reino. Sin embargo, lo que parece realmente motivar al cautivo en aconsejarle seguir el juego de la mentira y al privado en hacerlo es que está, abro cita, en muy gran peligro del cuerpo y de toda su facienda, cierro cita. Esto nos muestra que lo que rige la corte no es la lealtad, sino aparentarla. El objetivo detrás de las acciones de los personajes es el interés económico y político. Esto también se ve en el ejemplo 21, donde la mentira del filósofo se presenta de manera positiva. Es el modo en que le enseña a su joven rey a enderezar su facienda y llevar bienestar al reino. Sin embargo, surge la pregunta: ¿quién es el que verdaderamente gobierna el reino? ¿Quién sería entonces el que toma las decisiones? ¿El rey mozo o el filósofo? ¿No nos está enseñando el ejemplo justamente a cómo manejar a los personajes de la corte para que realicen las acciones que uno desea que hagan? Estas preguntas cobran aún mayor significado si entendemos la puja que se daba en el siglo XIV entre la nobleza y el rey en torno a quien tenía mayor participación en las decisiones del reino. Detrás de estos ejemplos se esconde el choque entre una ideología monárquica que busca concentrar el poder político en manos del rey y una ideología señorial que tiene como objetivo la repartición del poder entre los distintos señores feudales, y en el que el monarca ocupe el rol de primus inter pares. El enfrentamiento entre don Juan Manuel y el rey Alfonso XI se da justamente por este conflicto. Según Leonardo Funes, en su artículo Univocidad y Polisemia del Exemplum en el Conde Lucanor, el ejemplo 33 en este contexto expresa una justificación a la desnaturalización de don Juan Manuel y su ataque directo a la figura regia. El apólogo metafórico legitima el accionar de un falcón que ataca al águila, la reina de los cielos, para poder conseguir su objetivo, cazar a la garza. Detrás de este relato operan discursos propios de la ideología señorial que recorren el texto mostrando que tanto reyes como Richard de Inglaterra y nobles como Ferran González deben servir a Dios ejerciendo la guerra santa. Entonces, tanto por encima de la nobleza como del monarca está la misma ley divina. Y bajo esta premisa es que don Juan Manuel, en tanto representante del estamento nobiliario, justifica el ataque al rey simbolizado por este falcón que le corta el ala al águila. De esta manera se vuelve legítimo el ataque contra quien obstaculiza cumplir con el designio divino, aún siendo un rey. En contraste con esta figura del monarca como un obstáculo, en el ejemplo 25, se nos presenta a Saladín como la imagen de un rey que sí responde a los ideales políticos de la nobleza. El comportamiento magnánimo de Saladino se ve en el buen trato a sus adversarios, en las riquezas y buenos consejos con los que beneficia a la nobleza. Estas características de Saladino se oponen a las que en esa época realizaba el rey Alfonso con don Juan Manuel al sacarle parte de su patrimonio, asesinar a los nobles que se le oponían como Juan el Tuerto y mantener presa en una torre a Constanza, la hija de Juan Manuel. En resumen, se ha procurado en esta ponencia realizar un recorrido que permita una iniciación a las inscripciones en el texto del conflicto ideológico propio de una sociedad en crisis. La ideología señorial busca esbozar la imagen de un orden perfecto, jerárquico, divino e inmutable, que subyace a la organización feudal. Este postulado forma parte del entramado de justificaciones morales y didácticas que presenta el texto como verdades universales de la conducta humana, cuando en realidad responden a una lógica de la ideología estamental nobiliaria. Esta universalización de las conductas morales
tiene como fin mantener la frágil imagen de una armonía dentro de la sociedad trifuncional que sustenta ideológicamente al sistema feudal. Este trabajo también ha permitido observar cómo se da en el plano textual la contradicción entre los intereses monárquicos y nobiliarios. Dicho conflicto no es antagónico. La disputa es por el dominio político y económico del reino, pero no cuestionan la base de la organización social ni intentan transformarla cualitativamente. Al contrario, nobles y reyes son parte de la clase dominante que se beneficia del sistema feudal y ambos buscan su conservación y perpetuación. De hecho, la ideología monárquica y la nobiliaria apelan a principios ideológicos comunes entre los que se encuentra el ideal caballeresco que en el conde Lucanor se encarna en nobles, dentro de los cuales el conde Ferran González es ejemplo, y en monarcas tales como el rey Richard de Inglaterra. Muchas gracias, eso fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustina. Te aplauden acá. Muy interesante tu recorrido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora voy a proceder a leer mi ponencia porque la persona que viene después ha enviado un video, así que considero que voy a leer. Bueno, como dije, mi nombre es Jorgelina Ludueña y actualmente estoy como adscripta a la Cátedra de Literatura y Cultura Española 1 en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y este trabajo es un recorte de un proyecto en el que estoy trabajando, un proyecto de investigación que se enmarca en un proyecto más grande aún, que se llama Canon y Margen en la Literatura del Siglo de Oro Español, dirigido por la magíster Marta Magdalena Ferreira, Mayra Ortiz Rodríguez y la licenciada Ángeles Calvo. Bueno, voy a proceder con mi lectura. El nombre de mi trabajo es Modelos femeninos en la poesía del Siglo de Oro, Mujer María y Mujer Eva hacia una transposición de objetos a sujetos de la historia, aproximación a la canción quinta y a la égloga primera de Garcilaso de la Vega, y al soneto Muestra lo que es una mujer despreciada, y al romance Instrucciones y documentos para el noviciado de la corte de Francisco de Quevedo. La presente ponencia surge del afán de abordar la construcción de la imagen de la mujer en el Siglo de Oro español a partir de la égloga primera y la canción quinta de Garcilaso de la Vega y el soneto Muestra lo que es una mujer despreciada y el romance Instrucciones y documentos para el noviciado de la corte de Francisco de Quevedo. Principalmente se desarrollarán una serie de características que permitan fundamentar que, en las obras del corpus propuestos, ambos autores amplían sustancialmente los límites que construyen el arquetipo femenino tradicional. Como punto de partida, se propone trabajar con dos modelos enfrentados, la Mujer María y la Mujer Eva. Esta antinomia no solo se encuentra íntimamente relacionada a la búsqueda y más tarde construcción de la identidad femenina, sino que resulta significativa en la medida en que podría concebirse como el antecedente de lo que vendrá después, mujeres transgresoras, controversiales e instintivas. Podría decirse que en los poemas en los que se centra este trabajo se asiste a una transposición de la mujer de objeto a sujeto, en tanto que se presentan personajes femeninos que distan de los estereotipos y conductas impuestas en la época. No obstante, resulta necesario un recorrido que provea un acercamiento a las principales particularidades por medio de las cuales se ha configurado a estas mujeres a lo largo de la historia. En el contexto particular en el cual se inscriben los autores seleccionados, las mujeres se encuentran encasilladas bajo preceptos que rigen sus vidas y comportamientos. Se las representa siempre como el sexo débil, puesto que constantemente se las sitúa en una posición inferior a la de los hombres. Pilar Tenorio Gómez dice al respecto en su tesis doctoral titulada Realidad social y situación femenina en el Madrid del siglo XVII. Abro cita. El fin de la mujer es el matrimonio. Por lo tanto, si la mujer tiene que estar bajo la tutela del hombre, debe ser educada para obedecerle a la razón y a la voluntad, porque se considera que el hombre es creado de una manera superior. Por lo tanto, la primera virtud de la mujer ha de ser la discreción, igual que la humildad, el silencio y la obediencia. Cierro cita. Así es que, sumidos en los criterios que creen correctos las familias tradicionales, se las limita a las figuras de buenas esposas y madres.
Es cierto también que en la mayoría de los casos al lector le resulta tentador y simple aplicar el esquema de la lectura tradicional. Este lleva a pasar por alto posibles marcas implícitas que pudieran estar funcionando en los textos, como así también a no reparar en otros posibles ángulos por medio de los cuales abordar a la mujer de la literatura del Siglo de Oro. En la mayoría de los casos, problematizar y cuestionar los textos permitirá hallar una clave de interpretación de cara al interrogante. ¿Por qué se silencia realmente a la voz femenina? La realidad es que la mujer, ser abstruso y siempre consagrado problemático, se encuentra allí con toda su solidez para ser develada. En este sentido, se puede sugerir que los poemas de Garcilaso y Francisco de Quevedo revelan otra línea de lectura interesante que involucra a mujeres que ya no se pueden mantener dentro de los límites tradicionales de la época. Los poemas seleccionados en esta oportunidad presentan discursos masculinos que construyen mujeres protagonistas que, pese a que no interceden por medio de sus voces, hacen todo cuanto está a su alcance para adquirir visibilidad en el ámbito social. Sus vidas, pasiones, deseos, odios y envidias, sus percepciones del mundo público y privado, sus interacciones familiares y con los demás, van a verse atravesados por una incipiente construcción identitaria combativa a favor de sus objetivos personales. Es preciso señalar que, si bien existen puntos de divergencia en los modos de enunciación y el tratamiento poético de la imagen femenina, debido a que Garcilaso, como representante del Renacimiento, y Quevedo, como hombre del Barroco, pertenecen a periodos estéticos e históricos diferentes, también es posible establecer puntos de contacto en tanto que se detecta en sus producciones una constante convivencia entre la mujer María y la mujer Eva. Es que si en el Renacimiento la dama se caracterizaba por responder a un modelo de belleza artificial e idealizado, cuyo origen respondía a la doctrina católica, en el Barroco comienza a aparecer una mujer más real, concreta y asociada a la vida cotidiana, es decir, más terrenal. No obstante, es necesario aclarar que este pasaje no supone una ruptura abrupta, sino que se trata de una transición que da lugar a la convivencia entre la línea que toma la tradición petrarquista de la mujer idealizada y la postura renovadora de la mujer de cuerpo presente. En este punto, se podría decir que la sumisión, la lealtad y la pureza son denominadores comunes que caracterizan al modelo de mujer María, y en las antípodas de esta construcción, la seducción, la deslealtad, la irreverencia y toda referencia al contraejemplo están coligados a la mujer Eva. Si se realiza un recorrido de lectura por la canción quinta y la égloga primera, se observará que se presentan dos historias cuyos núcleos giran en torno al desdén de una mujer. Galatea, por un lado, y Violante por el otro. Ambas mujeres comparten rasgos transgresores debido a que ninguna sigue las pautas propuestas por el hombre, sino que reconfiguran la normativa al trastocar las reglas y manejar a sus antojos los tiempos del coqueteo y del amor. La norma y el deber se manifiestan por medio de los cuestionamientos que ambas reciben por no establecer un vínculo conyugal con el hombre que las pretende. La perspectiva masculina no concibe la posibilidad de que la dama no desee ni quiera corresponder a las atenciones que su amado le propicia. Estas actitudes de rechazo amenazan la armonía social porque no se corresponde con lo esperable para el rol de la mujer. En la canción quinta, el sujeto de la enunciación se vale de diferentes artilugios, no solo para convencer, sino también para advertir a la dama de lo que puede acontecerle si persiste en mostrarse desdeñosa con su amigo. En este caso, el sujeto utiliza la referencia al mito de Anahárete como argumento. Abro cita. Hágate temerosa el caso de Anahárete, y cobarde, que de ser desdeñosa se arrepintió muy tarde, y así su alma con su mármol arde. Cierro cita. Por otra parte, en la égloga primera se construye una instancia dialógica entre el pastor Salicio y su destinataria, aunque ella nunca responde a sus preguntas por encontrarse ausente. Abro cita. Tu dulce habla, ¿en cuya oreja suena? Tus claros ojos, ¿a quién los volviste? ¿Por quién tan sin respeto me trocaste? Tu quebrantada fe, ¿dó la pusiste? ¿Cuál es el cuello que, como en cadena, de tus hermosos brazos anudaste? Cierro cita. El desdén, la frialdad y el abandono de la amada se visualizan en aquel interrogatorio que conllevan al reproche. Lo monstruoso de su unión con otro hombre la coloca en un lugar transgresor, y si bien estamos ante un soliloquio, el deseo y no correspondencia de la dama se ha hecho explícito con insistencia y tenacidad.
Podemos pensar que estas mujeres en cuestión se asemejan, sobre todo, en que el poder que tienen llega a un punto tan álgido que logran correrse de su posición de objetos para construirse como sujetos deseantes, jugando un papel controversial que contrasta con la norma genérica de la época. Ahora bien, como se ha mencionado anteriormente, los distintos modelos pueden coexistir y ese es el caso de esta égloga en particular, dado que, a partir del segundo soliloquio que corresponde al pastor Nemoroso, se establece una división radical entre Elisa, la difunta amada de este, y Galatea, debido a que esta última se acerca más al modelo de mujer Eva, mientras que Elisa al de mujer marianizada. En una primera lectura de los poemas se puede advertir que, a excepción de Nemoroso, los personajes masculinos caracterizan negativamente a la mujer. Por ejemplo, en el romance Instrucciones y documentos para el noviciado de la corte de Quevedo, el sujeto enuncia desde un lugar de superioridad y de saber para dar consejos maritales a un joven que irá a la corte. Abro cita. Casamiento pedirán, si es que te huelen hacienda. Guárdate de ser marido, no te corran una fiesta. Cierro cita. Lejos del modelo de mujer María, este romance funciona como una especie de advertencia que coloca a la mujer Eva en el centro de la ridiculización para poner de manifiesto el peligro que supone enamorarse y o contraer matrimonio con alguna de ellas. Este tipo de caracterizaciones malintencionadas les conceden a estas féminas no solo fama y poder, sino también fuerza y capacidad, ya que la connotación negativa se torna un elemento positivo si se tiene en cuenta el rol que tenían en aquel contexto. En cuanto a esto, nuevamente resulta interesante traer a colación a Pilar Tenorio Gómez. Ella afirma que las mujeres fueron contempladas por la cultura masculina desde muy antiguo como seres esencialmente distintos, que atraían pero que atemorizaban. Eran percibidas diferentes, por tanto, no del todo comprensibles, no del todo previsibles y no del todo controlables. Se detectaba en ellas un principio de peligrosidad. Se cree que hay que evitar que ellas puedan alzarse mediante el atractivo de sus recursos sexuales con el mando social. Fin de cita. Por su parte, en el soneto Muestra lo que es una mujer despreciada de Quevedo, se pone de manifiesto un contraste entre la identidad que construye la mujer por medio de sus acciones y las opiniones que esbozan los discursos masculinos sobre aquellos comportamientos. En este caso particular, se las iguala a fenómenos naturales como los rayos, lo cual denota cierta fuerza en el carácter que exhiben. Asimismo, se las describe en íntima relación con lo animal, en tanto que se apropian de una identidad que se yergue en su más absoluta animalidad y fortaleza si de defender el honor se trata. Abro cita. Villano rico con poder tirano, víbora, cocodrilo, caimán fiero, es la mujer si el hombre la desecha. Fin de cita. Este tipo de mujer que se presenta a través del discurso masculino se construye tomando cualidades que comúnmente le son otorgadas a los hombres, como la valentía y la bravura. De este modo, se podría decir que la mujer, en cierto punto, ridiculiza un tanto al género masculino al construirse como luchadora en igualdad de condiciones para defender con brío lo que quiere. Es interesante observar cómo en este soneto se asemeja la mujer a las fieras salvajes y se las describe como un ser de apariencia temible en constante tensión, sobre todo por la ambigüedad que la define. Fiera, monstruo, fuego, rayo, espada, son todos sustantivos cargados de poder que se vuelven sinónimos de mujer. Para concluir, se puede decir que, si bien la temática de los poemas gira en torno a cuestiones sociales, políticas y culturales que develan rasgos específicos de una época en particular, también resulta interesante cómo en cada línea se revela la mujer que lucha constantemente por terminar con las diferencias que establece la sociedad patriarcal, construyéndose, ya sea por medio de la mirada del otro, como sujetos capaces de exceder los límites que se les han impuesto. En fin, estos poemas le conceden a quien se acerca con abierta receptividad el privilegio de conocer mejor a las mujeres del siglo de oro y la pauta de que detrás del telón aparente de la cotidianeidad se esconden situaciones insospechadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos un poco excedidos. Traté de apurar la lectura, espero que se haya entendido. Y ahora voy a presentar, para finalizar, a Lidia Raquel Miranda. Ella es de la Universidad Nacional de La Pampa. Su trabajo se titula Los pájaros lo cuentan todo, simbología y funcionalidad de las aves en la serie El Cid.
Ella no ha podido estar en vivo, pero sí nos ha enviado... ¿Está en vivo? Ah, perfecto. Buenísimo. Ella está en vivo, pero mandó un video por las dudas, por el tema de la conectividad, así que vamos a proceder a darle la palabra. Hola, ¿cómo estás? No tenés audio. Ahora sí. Ah, sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi trabajo analiza las 2 temporadas de la serie española El Cid, fundamentalmente la funcionalidad que tienen las aves. La primera parte, que corresponde a una contextualización de la obra medieval del poema del Cid, no la voy a comentar para no extenderme en el tiempo, en función de lo que decías recién. Estas 2 temporadas de la serie se concentran en la etapa histórica del reinado de Fernando I de León y el inicio de la sucesión luego de su muerte en 1065, en la que sus hijos reciben los reinos de Castilla, el caso de Sancho, León, Alfonso y Galicia, que la recibe García, y las ciudades de Zamora, que la recibe Urraca, y Toro, que la recibe Elvira. El joven Rodrigo Díaz de Vivar es un escudero de Sancho y llega a ser nombrado caballero por él hacia el final de los episodios emitidos. La serie ofrece muchas aristas para el análisis. En primer lugar, permite plantear el problema de si una historia y unos personajes se mantienen idénticos a sí mismos o no, independientemente de su forma y de las variaciones que puede haber sufrido con el paso del tiempo. Es decir, autoriza el interrogante sobre si existe un texto ideal o un texto primigenio que puede reconocerse en cada uno de sus estados, de los cuales en este caso la serie sería el último. Por otro lado, el formato seriado permite una indagación novedosa sobre el tema de la heroicidad y la funcionalidad de las figuras heroicas en la cultura contemporánea, tanto desde la perspectiva que las considera categorías semánticas que condensan un punto de vista sobre el mundo, como desde la que problematiza los personajes del mundo heroico en un marco de discusión más amplio sobre las tipologías de personajes. Las series de contenido histórico épico, muy consumidas en la última década, junto con el policial, el gótico y de ciencia ficción, acuden a los personajes históricos para rellenar, en sede ficcionar, ciertos vacíos de la memoria. Estoy citando a Gómez Ponce, cuyo estudio puede arrojar luz sobre la construcción de sentido, las formas de subjetivación y el funcionamiento ideológico de nuestra época. Otra posible vía de indagación es el estudio de la corporalidad en relación con las identidades que se plasma en las series. Pero en este caso, en esta oportunidad, como continuación de un estudio de la representación de aves en obras hispánicas del medioevo, me interesa el simbolismo y la funcionalidad de los pájaros en esta serie, tanto para el avance de la acción como para la configuración de la imagen heroica de Rodrigo Díaz de Vivar. En los episodios de las 2 temporadas de la serie emitidas hasta hoy, los sonidos de las aves, cantos, gorjeos, graznidos, silbidos y aleteos, contrastan con los ruidos recios de las armas y las herramientas, los cascos y relinchos de los caballos, los gritos y ruidos de la guerra y los acordes en las fiestas palaciegas, instaurando un mundo sensorial definido y altamente expresivo. En efecto, los ambientes recreados se disponen así en 2 paisajes sonoros contrapuestos, de los que participa Rodrigo de diferente manera. Un paisaje sonoro se define por la sonoridad provocada por la naturaleza y el ser humano en un determinado entorno que como categoría teórico-metodológica permite analizar la íntima relación entre los individuos y su contexto cultural, más allá de la dimensión visual.
Como sabemos, el sentido del oído desempeñó un papel primordial en la Edad Media como medio de aprehensión del entorno espaciotemporal de la existencia, habida cuenta de que, por ejemplo, la distancia se calculaba por el rango de alcance de percepción de la voz y el tiempo se entendía y medía mediante los sones de las campanadas. Asimismo, la práctica de lectura en voz alta evidencia el predominio del canal vocal auditivo en la transmisión de los textos, aun cuando la escritura ya se había constituido como el medio material que aseguraba la preservación del saber y desplazaba a la memoria como única vía de acervo cultural. Es así que la noción de paisaje sonoro resulta útil y adecuada para identificar y describir los ambientes que la serie El Cid presenta y establece a través del sonido como espacios relevantes en la configuración de la materia fictiva. Como hemos anticipado, uno de esos paisajes sonoros es el de la guerra. Río Saloma, a partir del análisis de algunas crónicas castellanas bajomedievales, reconstruye el espacio sonoro bélico que transmite el discurso histórico. Los principales elementos constitutivos del paisaje sonoro de la guerra son la voz humana, manifiesta por la palabra regia y la eclesiástica, los sonidos vinculados directamente con la marcha de las huestes cristianas y los hechos de armas, alardes, tambores, trompetas, aceros trepidantes, flechazos al aire, relinchos, estertores y gritos de agonía, y también los alaridos de los musulmanes en plena lid. Esa constelación de sonidos aparece muy bien recreada en la serie, la que ofrece la ventaja con respecto al discurso cronístico medieval de hacerlos concretos y palpables para el auditorio mediante el formato audiovisual, que permite captar los sonidos por los propios sentidos y no solo imaginarlos a partir de la descripción o enumeración discursiva. Además, la posibilidad de ver los movimientos corporales, que son, en la gran mayoría de los casos, causantes de los sonidos o concomitantes con ellos, aumenta la calidad sensible en la percepción de las escenas de la historia narrada. El otro paisaje sonoro es el que configuran las aves, claramente marcado por la sonoridad natural, opuesta a los ruidos metálicos de la guerra, proferidos no solo por las armas y las herramientas en la fragua, sino también por los cascos de los caballos en la calzada y sus relinchos, los gritos e instrumentos de guerra como tambores y cuernos y la música de la mandolina y el laúd en los banquetes. En este caso debo aclarar que los caballos, si bien también corresponden al mundo natural, son una tecnología de la guerra, así que también los consideré dentro de ese paisaje sonoro. Y los banquetes también ofrecen el contexto de rivalidad, de espacio para las alianzas, así que también lo vinculé con él. Casi en el inicio, un personaje enigmático, Sádaba, caracteriza a Ruiz Díaz como el chico de los pájaros, porque es capaz de interpretar las marcas alegóricas de vuelos y trinos de las aves y asociarlas con la realidad que le toca vivir. El héroe se manifiesta así como un buen hermeneuta de la naturaleza y es por lo tanto capaz de ejercer una praxis adecuada en los ámbitos de la vida que le tocan, a diferencia de otros personajes de la historia que resultan aniquilados por sus lecturas equivocadas. Por ejemplo, se puede mencionar a Sancha, que por querer ayudar a su marido Fernando, se equivoca al dejar que el obispo don Bernardo y el conde de León Flaín se entrometan y termina traicionando la alianza matrimonial. También Urraca yerra y su ambición de poder y la no aceptación del lugar que le corresponde como mujer llevan a la muerte de sus padres y a la división del reino y las luchas fratricidas. El correcto conocimiento y la propicia relación de Rodrigo con el mundo natural se deben a que tiene baraca, es decir, que está destinado a grandes cosas, como han predicho las estrellas. El héroe participa activamente de ambos paisajes sonoros, pero de maneras distintas. En el caso de la guerra, como parte de un ejército y aun cuando se destaca por sus cualidades marciales, su intervención no es individual sino colectiva, porque está con sus compañeros y porque él no es quien toma las decisiones políticas. Rodrigo forma parte del grupo de los castellanos y por esa pertenencia su voz y su imagen acústica concurren en el paisaje sonoro bélico. En cuanto al paisaje sonoro aviar,
Ruiz Díaz no aporta voces propias, sino que interviene en él como decodificador del mensaje que transmiten las melodías y los vuelos de los pájaros. Muchas de las aves en el bestiario son especialmente descritas por sus órganos vocales y sus sones o trinos, a raíz del sentido superior que supone la comunicación y la posibilidad de hablar en el pensamiento medieval. No voy a citar los ejemplos para no hacerlo largo. La incorporación de Rodrigo como buen escucha en el paisaje sonoro de las aves instaura la dupla inseparable de sonido-audición, la cual no queda solo en el plano sensorial corporal, sino que remite a la capacidad de hablar e interpretar que sugieren tanto la condición humana del héroe como los rasgos alegóricos de las aves. En este paisaje sonoro, el protagonista de la serie participa solo, es decir, escindido del grupo sociopolítico al que pertenece. Es por ello que las connotaciones que las aves aportan a su caracterización permiten distinguirlo de los demás por su sagacidad, su capacidad de lectura de la naturaleza y, en definitiva, su categoría superior en cuanto a dones humanos, los que lo configuran decisivamente como héroe. Según recuerda el protagonista, su padre le enseñó que los pájaros lo cuentan todo, solo hay que saber escucharlo. Eso es una cita de un enunciado de la serie. Tarea que acomete el joven en cada ocasión en que las aves aparecen. Según la filosofía aristotélica y la literatura hexameral antigua y tardoantigua, los animales se diferencian por sus caracteres y los modos en que se relacionan, determinados en gran medida por los lugares que habitan. Esa perspectiva pasa a la Edad Media y es aplicada en la serie El Cid a la figura de las aves, cuya aparición en ciertos ámbitos los cargan de sentidos simbólicos y técnicos relevantes para el avance de la acción y la caracterización de los personajes. Ciertamente no son los mismos pájaros los enfocados en cada escenario y suceso. En Vivar, donde se ubica el solar familiar de Rodrigo, hay calandrias y ruiseñores, símbolos de la primavera y el amor transmitidos por la lírica y el romancero hispánico, que remiten a la felicidad de la niñez y a la presencia de sus progenitores. La concordancia musical de la calandria que canta y el ruiseñor que responde se registran en diversas obras y lenguas con el sentido de un acople universal que indica tanto la complementariedad de lo femenino y lo masculino como la perfecta concordia cristiana. En el alegorismo cristiano, la calandria es imagen de Cristo por su blancura y falta de manchas, y el ruiseñor de la primavera y por extensión de la juventud y la belleza y el amor. También aparece una paloma en la remembranza que hace Rodrigo de su madre. Cuando ella expira, el ave blanca se aleja volando de la ventana de la habitación, poniendo en imagen visual el tópico del alma que se eleva, presentado por la literatura clerical, que recoge los simbolismos de la paloma acuñados por varias tradiciones previas. Un ejemplo lo tenemos en el Milagro 22 de Gonzalo de Berceo, de esta imagen. A través de estas aves, el espacio de Vivar se presenta como el lugar del nido, el espacio vital de protección del niño y del amor y la paz ratificadas por una muerte aceptada cristianamente. En Zaragoza, en ocasión de un campamento castrense, aparece una lechuza. Uno de los aspectos más destacados del búho y la lechuza tiene que ver con la comunicación. Los búhos se comunican unos con otros ululando, con sonidos muy fuertes que se desvanecen lentamente, y las lechuzas emiten alaridos, silbidos, graznidos y gorjeos. El hecho de que una lechuza cante fuera de una locación se interpreta como un signo de mala suerte, y cuando la lechuza es blanca se sabe que sucederá un fallecimiento. Eso se plasma en la serie, pues en la batalla de Zaragoza morirá el rey Ramiro de Aragón. El antagonismo entre Sancho y Alfonso, que marca el conflicto político y coloca en una posición incómoda a Rodrigo, se exhibe también a través de los dominios que cada uno rige, Castilla y León, y la presencia de determinadas aves. Cuando Sancho y los suyos, el Cid incluido, llegan a Burgos, el trono se halla en un corral desvencijado y sucio, con una atmósfera polvorienta y cargada de plumas en suspenso, en el que las gallinas cacarean, picotean y corretean. La gallina es un ave sencilla, sin mayores pretensiones, como demuestra su corto vuelo que no le permite llegar a lo alto, apenas saltar un poco. En la escena, su presencia ilustra la humildad del reino de Castilla, que se haya hundido en la pobreza, la necesidad y el abandono.
La humildad de Castilla contrasta con la opulencia de León, cuya nobleza y soberbia se evidencia mediante los halcones destinados a la cacería, actividad aristocrática por antonomasia en la que las aves cooperan con la práctica del deporte y el esparcimiento y no con la procura del sustento, como sigue el caso de las gallinas y los pollos. La escena de caza es una metáfora de las disidencias entre los hermanos reales, porque Alfonso regala a Sancho un halcón, pero en realidad tiende una trampa a los castellanos. Orduño, uno de los leales al leonés, manda a Rodrigo a buscar el halcón de Urraca con la intención de matarlo, pero el héroe se salva y sale airoso. Otros pájaros también connotan los lugares y los personajes. Por ejemplo, los pavos reales sueltos en los jardines del Palacio Musulmán que visita Rodrigo en varias ocasiones simbolizan el exotismo y la exquisitez, más por el colorido y la suntuosidad de su plumaje que por sus sonidos. Como ave originaria de la India y Ceilán, tiene sentido que en la serie estos animales se asocien con el mundo oriental y no con el cristiano, determinado por la rudeza. Los cuervos y otras bandadas también aparecen en algunas escenas panorámicas, para señalar los espacios abiertos y la acción al aire libre. Los cuervos, además, tienen una clara identificación con la muerte y con la degradación de la carne, son las aves oscuras que revolotean en los campos de batalla esperando su festín, compuesto de restos putrefactos, como plásticamente ha descrito Juan Ruiz en el libro de Buen Amor, en la lamentación por la muerte de Trotaconventos. Bueno, para finalizar, historia y ficción se conjugan en el poema de Mío Cid para dar lugar a una narración que se apropia del pasado y traslada temas, figuras, personajes e instituciones de una realidad pretérita al presente de los receptores contemporáneos del cantar, ajustados temporal e ideológicamente a la época de la composición. Ocurre lo mismo en el caso de la serie El Cid, adaptación en otro formato ficcional y semiótico de aquel cantar de gestas ya tan lejano en el tiempo. En parte sí y en parte no. En efecto, la función primordial de la épica de entrecruzar la historia y la memoria para transmitir valores y prácticas, en especial de carácter simbólico o ritual, y consolidar una interpretación del pasado no es cumplida por la serie porque en la actualidad existen otros muchos modos políticos y estéticos de formar la memoria histórica y cultural de las comunidades. Es decir, que el mundo moderno no necesita de la épica, o en todo caso exige otras épicas. Por ello, la recurrencia a la historia y la figura de un personaje medieval en la cultura popular de nuestros días debe leerse con otras claves de interpretación, algunas de las que yo menciono en el trabajo al principio y pasé un poco rápido al inicio. Nuestro trabajo entonces ha procurado ver y comprender la representación simbólica, que deviene estética, que la serie trasunta a través de algunos elementos particulares, como la presencia de aves en escenas y escenarios relevantes para el avance de la acción y la definición de Rodrigo Díaz como héroe. Hemos detectado que su eficacia opera en dos dimensiones. En primer lugar, desde el punto de vista de los sentidos, los pájaros componen un paisaje sonoro del que participa el héroe, opuesto o distinto a otros, principalmente el de la guerra. En segundo término, las aves connotan la experiencia humana de los lugares, con valores indicativos del desarrollo de la acción. En ambos casos, el simbolismo y la funcionalidad del mundo aviar remite a temas y motivos registrados en el sistema literario medieval que recoge y consagra distintas tradiciones discursivas e ideológicas. Bueno, espero no haber ido muy rápido. No, se entendió perfecto. Incluso, disculpa que tuviste que omitir los ejemplos que habías puesto. Se entendió muy bien. Bueno, acá te vamos a dar un fuerte aplauso. ¿Sí? Gracias. Entonces, acaba de finalizar esta mesa Lidia Raquel Miranda, de la Universidad Nacional de La Pampa, con su trabajo titulado Los pájaros lo cuentan todo, simbología y funcionalidad de las aves en la serie El Cid. Bueno, ya estamos bastante excedidos con el tema del tiempo, pero voy a preguntar si alguien quiere decir algo, comentar alguna reflexión, alguna pregunta para ya sea Maximiliano, para Lidia, Agustina o para mí. Y si no, vamos cerrando. ¿Les parece? Bueno, me parece que no hay preguntas. ¿Sí?
Bueno, muchísimas gracias a los que se presentaron hoy a escucharnos y también a los que estuvieron conectados por medio de la virtualidad. Damos por finalizada esta mesa. Muchas gracias a todos.